La existencia de distintas corrientes de pensamiento e interpretación de la doctrina cristiana fue cosa habitual durante los primeros siglos de la existencia de la Iglesia. Al principio fue la amenaza entre la mezcla de doctrinas de la doctrina cristiana y las corrientes esotéricas y maniqueas del gnosticismo. Junto con las herejías gnósticas y maniqueas surgieron conflictos que se basaban fundamentalmente en la figura central de Jesucristo y en la acertada interpretación de su persona, sus naturalezas, su procedencia, su carácter divino o humano, etc. A este conjunto de creencias que se fueron desviando se les conoce como herejías cristológicas. Si bien surgieron en el mundo antiguo, llegaron en algunos casos a épocas medievales. Con los concilios de Nicea en el 325 y Constantinopla en el 381, quedaba fijada la ortodoxia cristiana, convertida en religión oficial del imperio por el Edicto de Tesalónica en el 380. Las resoluciones de los citados concilios ecuménicos darán como resultado el credo niceno-constantinopolitano, donde se recogen con exactitud los principales dogmas de la Iglesia católica, que tras el cisma de Oriente se dividió entre la apostólica romana y la ortodoxa. A partir de entonces, la Iglesia mantendrá una lucha continua contra la heterodoxia, intensificándose conforme aumenta el poder del papado y su influencia en los territorios cristianos. Durante el periodo medieval también surgieron movimientos heréticos. Algunos de ellos surgieron en el seno de la propia Iglesia y en un primer momento buscaban reformas que devolvieran a los orígenes. En otros casos, el aspecto reformador incluía reinterpretaciones de los dogmas de la Iglesia o de la liturgia. Una de las principales herejías o problemas doctrinales que se dieron en la época medieval fueron el gnosticismo y las herejías de base gnóstica y maniquea. También se dio el docetismo, el mandeísmo, el maniqueísmo, el priscilianismo. También se dieron herejías basadas en las disputas cristológicas, que se conocen con la expresión disputas cristológicas, las discusiones, creencias, desviaciones, dogmas, etc., que rodearon la naturaleza de Jesucristo durante los primeros siglos del cristianismo, hasta que se estableció el dogma trinitario, la consustancialidad del Hijo y el Espíritu con el Padre, la preexistencia de la persona divina con Cristo antes de la creación del universo y la auténtica encarnación de la segunda persona en las entrañas virginales de María. Hubo numerosos debates y desviaciones heréticas de todo tipo. Además, también está el arrianismo, el adopcionismo, también conocido como el monarquianismo. Además, otras herejías del mundo antiguo fue el pelagianismo, el donatismo, y en las herejías medievales, que a partir del año 1000 y durante la plena Edad Media, las nuevas condiciones de vida, el desarrollo urbano y la centralización pontifical contribuyeron a crear un clima favorable a los nuevos movimientos heréticos que cabrían conceptuar como herejías de masa, en algunos casos vinculados a movimientos mesiánicos, proféticos y milenaristas, en otros a los movimientos de pobreza voluntaria. El monacato cristiano surge en Egipto en las dos últimas décadas del siglo III y lo hace a raíz de que algunos cristianos se desligan de su vida cotidiana, renunciando a su familia y a sus pertenencias, retirándose a la soledad para llevar una vida de austeridad voluntaria en todas las facetas de su vida. Las normas son impuestas por ellos mismos con el objetivo de seguir el ejemplo de Cristo. El antiguo monje consideraba que, con la imitación de Cristo, puede cumplir de mejor manera algunos de los imperativos del Evangelio, como son la genuina aspiración a la perfección y el verdadero amor a Dios. Por consiguiente, en sus orígenes, el monaquismo cristiano se entendía como la realización de los ideales cristianos de perfección y representaba un paso importante en la evolución hacia la vida perfecta que se practicaba en la Iglesia.
En muy pocos años, estos anacoretas se multiplicaron en Oriente. La mayoría de ellos vivían solos, en grutas, pero otros se agrupaban espontáneamente en torno a un monje destacado que se convertía en maestro del grupo, como sucedió con Pacomio o con San Antonio Abad. San Pacomio inicia la reforma del anacoretismo, tratando de establecer una verdadera comunidad monástica, en la que todo esté dividido equitativamente apoyándose en una regla, la cual iría redactando poco a poco, según las necesidades que iba detectando. El principal objetivo de la regla era ordenar y reglamentar esa vida común, pero también terminar con los excesos que cometían las anacoretas y cenobitas para lograr una mejor vida o una consagración. San Pacomio opta por cambiar el sistema de trabajo y es así como instaura los gremios dentro del monasterio o cenobio, equilibrando el trabajo con las horas de oración y lectura divina. También se hace asesorar por los hombres más ancianos de la comunidad. La vida religiosa comunitaria en soledad pasa a Egipto, a Palestina y a Siria, y fue sobre todo Basilio el Grande quien, mediante su actividad y sus reglas, aseguró su victoria definitiva en Oriente frente al ascetismo libre y personal. Ahora bien, hablaremos de Basilio. Basilio, que nació en Cesarea de Capadocia en el año 329 aproximadamente, recibió una educación profundamente cristiana, y al conocer el funcionamiento de los monasterios pacominianos, decide hacer cambio en el cenobitismo para acabar con los excesos que se autoimponían los monjes. Para Basilio, el monje no es un ser solitario, pero se debe adaptar al mundo, no de sus parientes y amigos, para encontrar nuevos hermanos en el monasterio. El monasterio es una familia cristiana, gobernada por la caridad, y por lo tanto, el abad es el padre de los monjes, estando concentrado todo el poder de la familia en él, siendo su única limitación de la ley de la caridad. El número de los monjes debe ser pequeño, con el fin de que pueda mantener el espíritu de familia, viviendo bajo el mismo techo y comiendo en la misma mesa. En Occidente, fueron muchos los hombres que siguieron el tipo de vida monacal y realizaron, según sus convicciones, modificaciones a la forma monástica original. Todos, sin excepción, aportaron algo a esta gran creación cristiana, que llegó a su forma última con Benito de Nursia, el cual es considerado el padre del monacato occidental debido a que es él, precisamente, quien realiza los cambios dentro del monacato para adaptarlos al lugar y a las necesidades. Hablaremos del capítulo 13. Los primeros germanos se convirtieron al cristianismo a raíz del contacto con los miembros de las primeras comunidades cristianas. Frecuentemente la cristianización de los pueblos del interior de Germania estuvo condicionada políticamente. La subordinación a los francos implicaba la aceptación del cristianismo romano católico, que constituía la religión oficial de los francos. No se puede decir que los germanos hayan aceptado el cristianismo porque hubiese sido congruente con su naturaleza, pues es una religión sobrenatural fundada en la revelación, no es conforme con la naturaleza de ningún pueblo en particular. Sin embargo, el cristianismo pudo satisfacer entre los germanos un profundo anhelo de redención. Los germanos y la cultura clásica transmitida por la Iglesia romana fueron los fundamentos de la historia de Occidente. La incorporación al mundo romano católico puso fin a un desarrollo autónomo e independiente de los germanos, pero hizo que además estos se introdujeran en la cultura universal. El politeísmo germánico fue reemplazado por el monoteísmo,
una ética basada en motivos puramente temporales por la moral cristiana referida a Dios. La idea del destino por la fe en la providencia. En el proceso de incorporación a la Iglesia de un pueblo bárbaro de la tardía antigüedad, resulta necesario distinguir entre conversión y cristianismo o cristianización. No se trata tan solo de dos aspectos de un único fenómeno, sino de dos momentos en un proceso. El paso del tiempo en la influencia de la Iglesia fueron moderando la rudeza de los bárbaros. La acción de la Iglesia al cristianizar también los civilizó a ellos.